Buenas tardes, estamos a miércoles 9 de junio, sesión 10 del Seminario de Filosofía Matemática. Retomamos para intentar completar la información para los estudiantes inscritos en este tiempo antes de que termine el semestre. El programa lo modifiqué un poquitico, no demasiado de manera importante. Entonces, en estas 3 semanas que vienen, nos concentraremos en lo que hemos llamado lorosis, que son formas de recepción y de desarrollo de las ideas emergentes de Cantor que presentábamos en el análisis. Había pensado al comienzo 4 sesiones, pero las he compactado en 3 y básicamente lo fundamental estará en esas 3 sesiones en las que damos un poco más de información sobre los distintos matemáticos y personajes que recibieron las ideas cantorianas y cómo eso se va adecuando poco a poco a nuestra idea inicial de que finalmente el diagrama de Deleuze y el operador de Foucault eran unos buenos instrumentos metodológicos para acercarnos a esta transfinitud cantoriana. Ese es un poco el objetivo al que estamos apuntando y entonces vamos a dar un poco más de dimensionalidad a esas hipótesis iniciales gracias a los desarrollos históricos de inicios del siglo XX que hoy veremos, los desarrollos históricos posteriores a mediados del XX y luego algunas variaciones filosóficas y literarias, especialmente alrededor de la recepción russelliana. Muy importante la recepción de Bertrand Russell de la obra de Cantor y la recepción borgesiana de la obra de Cantor. Son 2 personajes particularmente importantes que le dieron un vuelco fuerte al entendimiento de Cantor. Hacia allá nos dirigimos entonces en lo que viene en estas semanas. Vamos a la hojita que tenemos preparada para hoy. Entonces los personajes principales de la primera recepción de la obra cantoriana son Hilbert, Zermelo y Hausdorff. Los 3 son particularmente valiosos por distintas razones que ahora intentaré resumir en el inicio de nuestros tableros para la sesión de hoy. Hilbert, pues ya hemos hablado de él varias veces, es particularmente interesante, pues todo en Hilbert es interesante, pero es particularmente interesante para nuestro seminario, en particular la correspondencia que tuvo Hilbert con Cantor a finales del siglo XIX, donde Cantor introducía esta distinción fundamental entre los múltiples en uno, que eran los conjuntos, y los múltiples no en uno, que eran las clases propias en nuestra terminología contemporánea. Entonces, uno de los objetivos esenciales de la obra cantoriana era mostrar que todo conjunto tenía un cardinal que fuese un aleph. De esa manera, entonces, se demostraba el buen orden. Eso ya lo hemos señalado varias veces. Si todo conjunto puede ponerse en correspondencia biyectiva con un aleph, el buen orden del aleph se transmite al conjunto. Entonces, el hecho de que todos los alephs pudiesen ser puestos en correspondencia biunívoca con conjuntos aseguraba la estructura fundamental del universo cantoriano a través de los buenos órdenes. Vamos a mirar un poquito entonces esta idea de Cantor, de que si se piensa en la totalidad de los alephs, esa totalidad de los alephs, que es una clase propia, le servía para intuir a Cantor que gracias a la demostración de ese hecho, se demostraba paralelamente, según Cantor, hay una falla importante circular dentro del razonamiento que ya señalaré, demostraba que entonces todo cardinal estaba en correspondencia con un aleph y por lo tanto la estructura del universo de conjuntos estaba plenamente acorde a las intuiciones iniciales cantorianas.
Entonces vamos a mirar un poquitico primero esa correspondencia de Cantor con Hilbert. Acá tienen fragmentos de esa correspondencia. Esto está traducido en la compilación que hizo José Ferreiros de algunos escritos cantorianos que tradujo al español hace una veintena de años en Alianza Editorial. Es una muy buena traducción. Ferreiros es un gran especialista en cantor y en general en la historia de la teoría de conjuntos. Entonces, esto es una carta de Cantor a Hilbert de 1897. Ya Cantor ha construido lo esencial de su obra, ¿no? En esa época. Ya lo hemos señalado en las visiones anteriores. Básicamente entre 1875 y 1895 está lo esencial de la obra cantoriana. Aquí ya está empezando entonces a reflexionar sobre esa obra y en particular va a introducir esta idea que considero realmente importante y que es como clave para entender el pensamiento cantoriano en su profundidad. Es una idea muy simple pero muy profunda, que es esta distinción fundamental entre lo múltiple en uno y lo múltiple no en uno. Entonces, lo primero que va a decir Cantor es que va a introducir entonces esta idea de conjunto que va a ser múltiple en uno, o digamos colección que va a ser múltiple en una. Aquí Ferreiros la traduce por disponible, un conjunto disponible. Es mejor traducirlo como un conjunto que sea acabado de alguna manera o concluido. Y entonces esos van a ser realmente los conjuntos que son múltiples en uno, en los cuales el conjunto y sus elementos se corresponden plenamente. Entonces, el argumento que está ahí marcado por Cantor es el siguiente. La totalidad de los alefs es tal que no puede ser concebida como un conjunto disponible, bien definido y concreto. Entonces, entendamos en esta traducción de Ferreiros, disponible como un conjunto que es múltiple en uno, o un conjunto que es acabado, o un conjunto que no es una clase propia, etc. Todas estas serían, digamos, sinónimos de este adjetivo de disponibilidad, que entonces el Fertig es el original que utiliza Cantor. Básicamente lo que está diciendo entonces aquí es que la totalidad de los alefs es una clase que no es un múltiple en uno. Y como lo argumenta, si ese fuera el caso, a dicha totalidad debería suceder en magnitud un determinado alef, que por tanto debería a la vez pertenecer a la totalidad como elemento y debería no pertenecer, puesto que está fuera, lo que constituiría una contradicción. Este es el famoso argumento de Burali-Forti, básicamente hecho para los ordinales. Burali-Forti lo considera una contradicción dentro de la teoría de conjuntos. Aquí, en cambio, en vez de verlo como una contradicción, Cantor lo considera como un teorema en el cual demuestra que la clase de todos los alefs no es un conjunto que corresponde, no es un múltiple en uno, es un múltiple en múltiples, si quieren, o una clase propia o un conjunto no disponible. Este es un teorema, entonces, dentro de la teoría de conjuntos. Es algo que supera a la teoría de conjuntos. Entonces, esto es algo bien interesante. Dentro de la teoría de conjuntos, este es un teorema de imposibilidad importante, un teorema de limitación, si se quiere. A menudo los teoremas de limitación, hemos visto, son teoremas claves y centrales para entender la matemática, como los teoremas de limitación de Galois en las variedades algebraicas, o los teoremas de limitación de Riemann en las variedades complejas, o los teoremas de limitación de Poincaré en las variedades topológicas, o como será más famoso, los teoremas de limitación de Gödel en las variedades lógicas. Entonces, dependiendo de qué variedad matemática nos situemos, hay teoremas de limitación fundamentales, que son de hecho a menudo el corazón de esa teoría. Es algo realmente importante y fundamental.
Esto aquí lo está descubriendo Cantor dentro de la teoría de conjuntos. Hay un teorema de limitación rápido, que es que la clase de todas las sales no es un conjunto, no es un múltiple en uno. Ello supuesto, dice entonces Cantor, suponiendo que ha demostrado este hecho, y la prueba está ahí, es la prueba correcta, es una prueba enteramente correcta, es una prueba por contradicción. Si la clase de todos los Aleph fuese un conjunto, pueden tomarle un Aleph superior, y ese Aleph superior es a la vez un elemento y es un objeto que está por fuera de la clase de todos los Aleph, por lo tanto una contradicción. De hecho, veremos más adelante cuando nos acerquemos a Russell, que leyendo esto, Russell deduce inmediatamente y muy rápidamente su famosa contradicción. El pensar la clase de todos los conjuntos que se pertenecen o no se pertenecen a sí mismos lleva a una contradicción. Eso tiene mucho que ver con este argumento de iteración, de limitación que está descubriendo Cantor. Ahora dice lo siguiente, que es algo muy impresionante, me parece, y esto creo que es uno de los grandes descubrimientos de Cantor y directamente uno de los corazones centrales de nuestro seminario. Dice lo siguiente: ello supuesto, es decir, habiendo supuesto que ha demostrado el hecho de que todos los Alephs no forman un conjunto, puedo demostrar rigurosamente, entonces abre comillas, si un conjunto disponible, es decir, los conjuntos usuales para nosotros, bien definido y concreto, hubiera de tener un número cardinal que no coincidiera con ninguno de los Alephs, entonces el mismo debería contener subconjuntos cuyo número cardinal sería cualquier Aleph, o con otras palabras, el conjunto debería llevar en sí la totalidad de los Alephs. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es el argumento de Cantor? Que es un argumento muy, muy interesante, aunque tiene un círculo vicioso que ya señalaremos. El argumento es el siguiente. Si tenemos un conjunto cuyo cardinal no fuese un Aleph, entonces en ese cardinal podríamos ir metiendo progresivamente todos los Alephs. Pero si podemos meter progresivamente todos los Alephs dentro del conjunto, como la clase de todos los Alephs no es un conjunto, entonces el conjunto del que partimos no sería un conjunto contradicción. Un argumento muy bello. A partir de un corte, si ustedes se dan un conjunto, ese está cortado de alguna manera y tiene un derecho a ser un múltiple en uno. Pero si el cardinal de ese conjunto no fuese un Aleph, dice Cantor, entonces progresivamente voy a poder meter todos los niveles de Aleph dentro del conjunto. Por lo tanto, la clase de todos los Alephs. Por lo tanto, la clase de todos los Alephs estaría contenida en el conjunto y el conjunto tendría que ser una clase propia, no un conjunto, como al comienzo salimos, o como fue nuestra hipótesis inicial. Ese es un argumento, entonces, que ya he señalado varias veces, pero aquí está explícito en la correspondencia con Hilbert. Y es muy interesante porque entonces obtiene lo siguiente. De ahí es fácil concluir que bajo el supuesto que acabamos de hacer, un conjunto concreto cuyo número cardinal no sería ningún Aleph, también la totalidad de los Aleph sería concebible como un conjunto disponible, bien definido y concreto. Pero arriba hemos demostrado que tal no es el caso. Por lo tanto, todo cardinal es siempre un cierto Aleph. El argumento es muy poderoso. Si el cardinal no fuese un Aleph, metemos la clase de todos los Alephs y nos vamos más allá de un conjunto. Si tenemos tener un cardinal de un conjunto, entonces tiene que ser un Aleph en un cierto momento. Y con eso se acaba el sostén de la arquitectura cantoriana. Porque si todos los cardinales son Alephs, entonces todos los conjuntos son bien ordenables. Entonces el argumento es muy, muy interesante. Ahora, ¿cuál es el círculo vicioso que está ahí? El círculo vicioso que está ahí es cuando jugamos con las palabras, o cuando ahí Cantor juega con la idea de la que
Voy a leer arriba, en el encuadrado de arriba. Entonces el mismo debería contener subconjuntos, cuyo número cardinal sería cualquier Aleph. Ese cualquier subrayado ahí corresponde en el fondo a utilizar, a asegurar que dentro del conjunto vamos a ir metiendo todos los niveles posibles de los Alephs. Entonces tenemos que tener una especie de teorema de inducción transfinita sobre todos los Alephs para meterlos dentro del conjunto. Ahora bien, el teorema de inducción transfinita ya lo vimos, es fundamentalmente realizable gracias al axioma de elección. Gracias al axioma de elección es que tenemos el teorema de inducción transfinita, entonces aquí estaría de alguna manera enviciado el argumento. Gracias al teorema de inducción infinita puedo meter todos los Alephs dentro del conjunto y entonces eso me lleva a una contradicción. Y gracias a esa contradicción luego puedo demostrar el buen orden. Entonces, utilicé en algún momento el axioma de elección para demostrar el buen orden y ahí está el círculo vicioso. Entonces, en el fondo, en el corazón de nuestro seminario está escondido ahí, cuando dice que en el mismo debería contener subconjuntos cuyo número cardinal sería cualquier Aleph. Eso es una forma escondida del axioma de elección o del buen orden. Y gracias a esa forma escondida del axioma de elección o del buen orden va a demostrar que todos los cardinales son Aleph, por lo tanto que todos los conjuntos son bien ordenables. Entonces hay un círculo vicioso, pero independientemente del círculo vicioso, la idea que es muy, muy genial y muy fuerte es que si se va bien arriba y mira toda la colección de todos los Alephs y se sale de los conjuntos, eso se podría reflejar en los niveles locales y con ese reflejo local obtendría el sostén del universo gracias a los buenos órdenes. Entendiendo esto, entendiendo este argumento, nos damos cuenta del encuadrado en verde que está luego, que es muy sorprendente, muy fuerte y realmente es lo que hemos dicho aquí a lo largo del seminario de muchas maneras y Cantor lo dice obviamente muchísimo mejor que nosotros. Dice en el siguiente encuadrado verde lo siguiente Cantor. Aquí es donde debe verse el punctum saliens y aún tiendo a ver en este teorema plenamente seguro. El teorema plenamente seguro es el que la totalidad de los Alephs no puede ser concebida como un conjunto determinado y a la vez disponible. Eso es un teorema. En nuestros términos contemporáneos, la totalidad de los Alephs es una clase propia. No es un múltiple en uno, es un múltiple no en uno. En ese teorema, dice Cantor, es donde debe verse el punctum saliens, y aún tiendo a ver en este teorema plenamente seguro, demostrable rigurosamente, a partir de la definición de la totalidad de los Alephs, la proposición más elevada e importante de la teoría de conjuntos. Qué frase tan bárbara, qué cosa tan impresionante desde el punto de vista filosófico, que es lo que se está diciendo aquí. Lo que se está diciendo aquí es de que de alguna manera la usual contradicción de Burali Forti o la contradicción a la Cantor de la totalidad de los Alephs, que no puede ser un conjunto sino un múltiple no en uno, es la proposición más elevada e importante de la teoría de conjuntos. ¿Por qué diría semejante barbaridad Cantor? Solo puede decir semejante barbaridad si a partir de esa proposición deduce las bases fundamentales de la teoría de conjuntos. Y las bases fundamentales de la teoría de conjuntos son el hecho de que todos los conjuntos pueden ser bien ordenados, cosa que acaba de demostrar en la página anterior. Entonces, efectivamente, esta frase es muy impactante. El hecho de que haya una contradicción alta en la teoría de conjuntos es la proposición más elevada e importante de la teoría de conjuntos. O dicho de otra manera también, la teoría de conjuntos se está basando sobre una contradicción fundamental y esencial. Y esa contradicción fundamental y esencial es la que permite reflejar las propiedades claves de la teoría de conjuntos. Esto es llegar bien, bien lejos. Desde un punto de vista metodológico, filosófico, es realmente darle toda la razón a ese gran lector, entre otras cosas, de Cantor, que veremos más adelante, ese gran lector de Cantor que es Florensky.
donde dice básicamente también Florensky al leer a Cantor que en las antinomias es donde se deben fundamentar los principios fundamentales de la lógica. Cosa que, por supuesto, si uno lo mira desde un punto de vista puramente deductivo, axiomático a la Hilbert, desde el punto de vista de la lógica clásica, pues no tiene mucho sentido porque a partir de la antinomia clásicamente deducen cualquier cosa. Pero si se salen del sistema puramente hilbertiano axiomático clásico, la antinomia es muy importante para fundamentar realmente la teoría de conjuntos. Esto es lo que está diciendo acá Cantor en esta fantástica correspondencia con Hilbert. Entonces, eso es un primer punto importante de la recepción cantoriana, la correspondencia que Cantor tiene con Hilbert, donde finalmente entonces define esta noción fundamental del múltiple en uno, del múltiple no en uno, lo que llamamos ahora conjuntos, los múltiples en uno, clases propias, los múltiples no en uno. Entonces eso se recuperará como una distinción fundamental gracias a von Neumann, en la axiomatización de von Neumann en su tesis doctoral de los años 1920 y pico. Otro lugar importante donde Hilbert pues pone a Cantor muy arriba es en sus famosos problemas de París de 1900, donde aparece como primer problema dentro de la lista de los grandes problemas abiertos para el siglo XX, la hipótesis del continuo. En ese momento pues se plantea como bastante razonable la hipótesis del continuo, difícil, extremadamente difícil de demostrar y parece escapar en esa época a las herramientas que tienen los matemáticos disponibles, pero parece razonable. Parece algo que podría intentar demostrarse. Entonces, ese es el primer problema de Hilbert dentro de una famosa lista de una veintena, treintena de problemas que encauzaron muchos de los trabajos matemáticos de la primera parte del siglo XX. Luego aparece Hilbert también de manera importante dando los fundamentos de la lógica en los años 1915 a 1930. Ahí es donde Hilbert y su escuela construyen los sistemas tipo Hilbert, donde definen rigurosamente por primera vez la lógica de primer orden, la lógica clásica de primer orden, a través de esas distintas axiomatizaciones de los cuantificadores, las reglas de los cuantificadores, del universal, del existencial, que son altamente técnicas y difíciles para aquellos que han tomado los cursos de lógica básicos. Resultan ser bastante antinaturales. Por suerte hay alternativas como las que ha trabajado muy juiciosamente la escuela de Ostra en Tolima. Los gráficos beta de Peirce son muchísimo más intuitivos y funcionan de una manera más natural con respecto al manejo de cuantificadores. Pero sin embargo, pues la axiomatización de los sistemas tipo Hilbert es realmente muy importante para el desarrollo técnico de la matemática y de las bases de la teoría de conjuntos en esa época. De hecho, poco a poco, en los años 1915, los sistemas tipo Hilbert son presentaciones puramente sintácticas, digamos, deductivas de la lógica clásica de primer orden. Las propiedades semánticas de la lógica clásica de primer orden empiezan a ser entendidas sobre todo con la teoría de modelos en los años 1915 con el famoso teorema de Löwenheim-Skolem, que dice básicamente que si ustedes tienen una teoría que tiene un modelo infinito y la teoría está construida en un lenguaje razonable, por ejemplo un lenguaje numerable como el de la teoría de conjuntos, y la teoría tiene un modelo infinitario, entonces tiene modelos infinitos en todos los cardinales, todos los alias. Teorema muy fuerte de ascenso y descenso de modelos sobre todo el esqueleto de los cardinales infinitos.
Eso es un teorema fundamental y otro teorema que vendrá un poco después, a finales de los años 20, es el famoso teorema de compacidad de Gödel, que se deduce directamente del teorema de completitud. Para los que les interese, esto lo veremos el semestre entrante en el seminario dedicado a Gödel. El teorema de compacidad, que dice básicamente entonces que para que una teoría tenga un modelo, basta con que cualquier parte finita de la teoría tenga modelos. Y entonces esas partes finitas, esos modelos de las partes finitas, luego se pueden pegar adecuadamente entre sí en un modelo grande. Esos dos grandes teoremas, el teorema de Löwenham-Skolem y el teorema de compacidad, son básicamente los teoremas semánticos fundamentales de la teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque en los años 1960, a fines de los años 1960, Lindström demuestra que si ustedes tienen una lógica que extienda a la lógica clásica de primer orden y que satisfaga compacidad y Löwenham-Skolem, esa lógica ya tenía que ser la lógica clásica de primer orden, no hay ninguna extensión estricta. Entonces, si ustedes quieren hacer teoría cantoriana de conjuntos y quieren ascender y descender sobre la escala de los cardinales, entonces les toca asumir la lógica clásica de primer orden, no se pueden escapar de ella. Eso explica por qué esa lógica ha tenido tanta importancia desde un punto de vista técnico, porque como mucha de la matemática, o digamos directamente toda la matemática, es reconstruible hasta el momento dentro de la teoría de conjuntos, entonces parece ser bastante natural que la lógica clásica adquiera un papel relevante y preponderante para la matemática. Eso se debe esencialmente entonces a la escuela de Hilbert, desde el punto de vista sintáctico y axiomático, y ya desde el punto de vista semántico sí ya son divergencias que tienen que ver más con la escuela polaca o con la mirada de Gödel. Luego está un famoso artículo de Hilbert de 1926 sobre el infinito, que es un artículo que siempre he recomendado muchísimo a todos los jóvenes. Si no lo han leído, es uno de los grandes artículos de la historia de la matemática, en el cual Hilbert intenta demostrar la hipótesis del continuo. Introduce entonces para ello el inicio de lo que luego Gödel llamará las funciones recursivas. De hecho, Hilbert se está adelantando ahí a Gödel y desarrolla una fantástica visión de la matemática a través de distintos estratos y niveles, donde hay una ir y venir entre estratos altamente ideales, como los estratos particularmente importantes ideales en el álgebra, que luego ayudan a entender las factorizaciones concretas y materiales de los números enteros, y que poco a poco entonces, gracias a procesos de elevación y de idealización, le van construyendo las herramientas matemáticas fundamentales de inicios del siglo XX. Otro ejemplo fundamental es la aparición de la topología. La aparición del álgebra abstracta, la aparición de la topología son algunos de esos momentos particularmente importantes de idealización matemática que ayudan ampliamente al desarrollo de la misma. Y dice explícitamente en ese artículo, que es un artículo pues importante de una veintena de páginas, donde habla de la teoría de conjuntos, habla de los procesos de idealización en matemáticas, e intenta, como les señalaba, demostrar la hipótesis del continuo de Cantor sin llegar a demostrarla. Sabemos que no se puede demostrar directamente, pero la idea es bastante parecida a la idea que el Gödel desarrollará luego con el universo construible, del cual hablaremos la semana entrante, en el cual el universo no crece demasiado rápido. La idea de Hilbert era más o menos la misma. Las funciones, si no crecen demasiado rápido las funciones, si hay algún tipo de control sobre ellas, entonces tal vez las funciones no crezcan no exploten, digamos, de alguna manera, para que el tamaño de los reales no sea demasiado grande. Y esa no explosión de las funciones, ese control de las funciones, es gracias al proceso recursivo
de definición de unas funciones sobre otras y así sucesivamente. La idea de proceder recursivamente será luego ampliada por Gödel a proceder definiblemente, ya lo veremos la semana entrante. El proceso de recursión es un caso particular de un proceso de definición, que es el proceso que llevará a Gödel a la construcción del universo de los conjuntos definibles, donde la hipótesis del continuo resulta ser cierta. La idea de Hilbert era básicamente correcta. Faltaban las técnicas que luego introducirá Gödel. Y dentro de ese artículo, pues está esta frase famosa estas frases famosas de Hilbert, donde dice que la teoría cantoriana de los números transfinitos es la flor más admirable que el espíritu humano ha producido. Este bellísimo homenaje a Cantor. Y la famosa frase de que nadie podrá expulsarnos del paraíso que Cantor creó para nosotros. Estas famosas frases hilbertianas sobre Cantor aparecen en ese gran artículo sobre el infinito de 1926. Entonces, Hilbert es realmente un personaje muy importante en la recepción cantoriana, en muy diversos niveles, desde el punto de vista de tener visiones muy amplias que luego se pierden, como esta lectura de lo múltiple no en uno, presentar ante la comunidad académica grandes programas de trabajo como los problemas de París, dar los fundamentos técnicos para el desarrollo de eso y luego de nuevo proponer como una especie de visión orientadora gigante para el desarrollo futuro de las matemáticas en el artículo de 1926. Entonces me extendí un poquito más sobre Hilbert, porque sobre él habíamos hablado un poco menos. Voy más rápido. Zermelo, de Zermelo hemos hablado mucho, de su teorema del buen orden. De hecho hicimos la prueba del teorema del buen orden aquí, siguiendo la idea de Zermelo. Y es interesante, pues desde el punto de vista de la historia de la matemática, que el axioma de elección aparece primero como el primer axioma, que va a ser el axioma más controvertido después, posteriormente, por toda la recepción cantoriana. Y los axiomas básicos vienen solo después. Y entre otras cosas, pues son básicamente los mismos que conocemos hoy en día y que yo presenté aquí, pues tal vez para los que presentamos aquí, haciendo una deducción muy rápida del múltiple en uno. Si se tomaba el múltiple en uno seriamente, uno demostraba directamente pares, separación, potencias y uniones. Algunos de los otros son innecesarios, por ejemplo los singletons que introduce Zermelo son innecesarios porque sabemos que después se reconstruirán esos singletons de manera sencilla a partir de los pares, o al revés, las dos proposiciones son equivalentes utilizando los pares de Kuratowski. El conjunto vacío también sobra porque se puede deducir a partir del infinito separando a través de una proposición contradictoria, etc. Esos son los axiomas de Zermelo y con ellos entonces ya se da la primera axiomatización básica de la teoría de conjuntos, Zermelo con elección. Eso requerirá complementos posteriormente, el hecho de poder ampliar el universo de conjuntos de von Neumann. Por ejemplo, si ustedes se limitan al ordinal omega y toman B sub omega, todos los subconjuntos que quedan con rango por debajo de omega, y luego tratan de repetir eso hasta el siguiente nivel, B omega más omega, ahí se requiere un nuevo axioma para poder producir esa segunda ampliación, que es el axioma de reemplazo, pero a partir de ahí entonces ya con el axioma de reemplazo se obtiene la teoría usual de conjuntos que conocemos hoy en día. Hausdorff es un personaje tremendamente interesante también, sobre el cual pues paso muy rápidamente aquí. Simplemente señalo
que Hausdorff estaba sobre todo interesado en la práctica matemática más que en los fundamentos. Y de hecho, mirando el libro de Hausdorff, los fundamentos de la teoría de conjuntos, ahorita haré algún tipo de reflexión etimológica sobre los Grundzüge. Mirando ese libro de Hausdorff, se ve que él está interesado sobre todo en el desarrollo de la matemática a partir de esos axiomas básicos. No le interesa tanto que haya un fundamento último, sino que haya bases parciales para el desarrollo de la matemática. En particular está interesado en una teoría general de los órdenes. Como curiosidad, como habíamos hablado en un cierto momento de la paradoja de Hausdorff, de Banach-Tarski aquí, esa bella paradoja a partir del axioma de elección, observen que aparece en 1914 una paradoja muy parecida, de hecho técnicamente es la antecesora directa de Banach-Tarski. Dice lo siguiente: si existiese una medida aditiva que preserve congruencias y unidad, entonces la mitad de una esfera tendría la misma medida que una tercera parte de la esfera. Con modificaciones de esto se llega a la paradoja de Banach-Tarski casi directamente. Hausdorff es un personaje muy complejo, muy interesante, que habría que estudiar con más cuidado en alguna otra ocasión. La obra completa de Hausdorff cubre muchísimos temas. Por ejemplo, creo que la edición alemana de las obras completas, que desafortunadamente por ahora no se ha traducido, la edición alemana de las obras completas de Hausdorff son como unos 10 volúmenes más o menos, de los cuales hay unos 2 o 3 volúmenes sobre teoría de conjuntos, un volumen sobre topología, un volumen sobre órdenes, y luego hay temas que uno no imaginaría. Hay todo un volumen sobre filosofía de la matemática, hay todo un volumen sobre literatura, sobre sus escritos literarios, hay todo un volumen sobre sus estudios físicos. Se ve que era un personaje extremadamente amplio. De hecho, yo no conozco esos temas y sería bueno en algún momento estudiarlos. Lo que pasa es que por el momento tendría yo personalmente la barrera del idioma, porque poco de eso se ha traducido. Entonces, Hausdorff es otro personaje muy importante en la recepción general de la obra kantoriana. Habíamos visto en un cierto momento en alguna de las sesiones anteriores, cuando veíamos la colección de los Sales, que algunas de las eh, propiedades recursivas de la exponenciación son las mejores posibles que obtiene Hausdorff en 1914. Más allá de esas propiedades de exponenciación, no se pueden obtener dentro de la teoría de conjuntos otras propiedades básicas. Creo que lo habíamos visto tal vez acá, en la sexta sesión, cuando veíamos la aritmética transfinita. Los mejores resultados posibles para la exponenciación son los de Hausdorff y de Tarski, en los cuales pues se dice cuál es la exponenciación posible entre los ales, y nada se puede decir más allá de eso. Cualquier otra propiedad resulta ser falsa o resulta ser independiente de la teoría de conjuntos. Entonces, Hausdorff es un personaje importante dentro de la recepción que habría que estudiar con más cuidado más adelante, si es el caso. Voy a empezar a hacer el diagramita para hoy. Seminario Cantor. 2021, estamos en la sesión 10. Entonces, sesión que empezamos a mirar como sesión de recepción y de acordonamiento de algunas de las hipótesis iniciales, como espero mostrarles más adelante. Primero, hagamos como una especie de recepción básica, los núcleos centrales de recepción, centrales de la recepción kantoriana, que son esencialmente entonces Hilbert, Zermelo y Hausdorff,
en algo que no es estrictamente lineal. A veces los tres están trabajando al tiempo, pero pongamos de todas maneras a Hilbert primero. En Hilbert yo pondría dos puntos fundamentales. Primero, el ideal regulatorio que genera Hilbert. Ese ideal regulatorio es lo que podríamos ver ya sea los problemas de París o lo que podemos llamar aquí el paraíso cantoriano. Hacia dónde debe dirigirse la comunidad. Y luego construye las herramientas de adecuación lógica para lograr ese programa. Son básicamente entonces las apariciones de la lógica clásica de primer orden, tal como la conocemos hoy en día. Antes de Hilbert no se conocía así, había fragmentos, pero no los sistemas plenos que conocemos actualmente. La noción de metamatemática, distintos niveles de reflexión matemática, el crecimiento recursivo, lo pondría como algo importantísimo. Crecimiento recursivo en el artículo de 1926 con ese primer intento de prueba de la hipótesis del continuo. Intento de prueba de que C es Aleph 1. No lo logra, claro, no lo puede lograr, pero da pistas de cómo se podría lograr a través de un cierto crecimiento controlado de la teoría de funciones. Por otro lado estaría Zermelo. Zermelo, donde básicamente en lo fundamental en Zermelo es la construcción de un edificio axiomático. Donde tenemos esencialmente elección, el esquema de elección y las bases tipo Zermelo, separación, pares, singletons, vacío, infinito, etcétera, los axiomas básicos de la teoría de conjuntos. Y luego tendríamos el nivel Hausdorff, que apunta a otra cosa enteramente distinta, que es un desarrollo matemático. No está tanto interesado en los fundamentos, sino un desarrollo matemático propio. Particularmente importantes los desarrollos matemáticos que tienen que ver con órdenes, con topologías. Hausdorff es el primero que define de manera contemporánea la noción de espacio topológico y las aproximaciones que se logran con los sales, con las exponenciales de los sales. Estos serían como núcleos importantes de recepción de la teoría de conjuntos. Desarrollo matemático, un edificio axiomático y en Hilbert un ideal y las herramientas para lograr ese ideal. Aquí un pequeño comentario al margen, entonces comparar la noción de Grundlagen, que tiene que ver entonces con el fondo desde el punto de vista del sitio, los fundamentos, cuáles son los fundamentos, versus la progresiva emergencia de los Grundzüge. El Lagen versus el Züge. Parece ser una pequeña variación, pero creo que la variación es muy profunda y es un reflejo de todo un cambio progresivo en la época. Es el paso, digamos, de este término usado ante todo por Riemann, es el primero que lo usa sistemáticamente,
Riemann, Cantor, los Grundlagen de Dermengelere, los fundamentos de la teoría de conjunto, Hilbert, los Grundlagen de la geometría, los fundamentos de la geometría, etcétera, hasta progresivas variaciones en Hilbert mismo, cuando empieza a hacer las bases del análisis funcional, y en Hausdorff, cuando habla de las bases de la teoría de conjuntos. Pues aquí es la idea de fondo-sitio versus fondo-base. Me parece que aquí hay un salto conceptual bien importante de la noción de sitio, que fuese como una especie de fundamento último para la teoría de conjuntos versus las diversas bases que van variando. O sea, poco a poco emerge una noción de variación de la base que va a ser muy importante para el desarrollo de la matemática en el siglo XX y que es, diría yo, absolutamente central para entender la matemática, y que, por ejemplo, me parece que la tradición analítica no ha entendido para nada. La noción, la filosofía analítica de la matemática y la tradición analítica no ha entendido la gran diferencia entre las bases variables para proceder a entender un mundo versus la búsqueda de unos sitios últimos que servirían para construir todo el edificio. Esto es como una especie de noción bastante absoluta, mientras que esta es una noción relativa muy importante. El salto de lo absoluto a lo relativo es uno de los grandes puntos de la matemática en el siglo XX. Y pues esto tiene muchísimos desarrollos posteriores, como saben, pero creo que desde ya uno lo puede intuir en este salto que progresivamente el mismo Hilbert va realizando. En la búsqueda de ese sitio definitivo lo va adecuando poco a poco a la búsqueda de bases relativas para fragmentos de la matemática. Entonces esto tiene que ver con esta parte de arriba de la paginita que teníamos para hoy. Miremos ahora la parte de abajo. Este diagramita, el diagramita de recepción de la obra. Entonces, observen que hay muy distintos caminos de recepción. El camino gilbertiano, más directamente ligado a la lógica y a la teoría de conjuntos, directamente coligado con Zermelo y Hausdorff, es la línea de la derecha, pero vienen otras recepciones particularmente importantes también. La recepción de Dedekind fue clave. Dedekind fue, de hecho, pues el primero, digamos, matemático importante que correspondió fuertemente con Cantor, y gracias a la correspondencia de los dos es que poco a poco van saliendo muchas de las construcciones cantorianas más importantes. Dedekind provenía de una tradición profundamente algebraica ligada a la teoría de Galois. Por otro lado, Schoenflies viene de una tradición geométrica importante. Schoenflies es un discípulo directo de Felix Klein. Hay una tradición geométrica importante y todos ellos van conjugándose. Schoenflies, Dedekind, Zermelo, Hausdorff van conjugándose y convergen todos en la escuela polaca. La escuela polaca es como el lugar donde toda la teoría de conjuntos contemporánea se refina con todo el rigor que se necesita a fines de los años 1920, y a partir de ahí, pues, básicamente se estabiliza la teoría de conjuntos gracias a la escuela polaca. Entonces, este pequeño milagro, ¿no? Un país casi sin tradición matemática que a partir de un esfuerzo sistemático de una escuela de jóvenes planea un futuro y lo va construyendo poco a poco. Esto entonces a la izquierda sería como lo que llamaríamos la recepción amplia de la obra cantoriana a través de distintas fuerzas lógicas, geométricas, algebraicas, conjuntistas,
Y por otro lado, pues estarían visiones bastante distintas, que son las visiones alternativas. Ahí pongo algunas de las visiones alternativas interesantes del continuo. Déjenme escribir eso con la continuación de nuestro diagrama para hoy. Entonces tenemos lo que podríamos llamar el mundo cantoriano. El mundo cantoriano, que es fundamental e importantísimo, pero de hecho no es más que un fragmento. Y eso se ha vuelto tan dogmático y tan normal a lo largo del siglo XX que mucha de la matemática está inscrita en un fragmento del mundo cantoriano y las alternativas, los mundos cantorianos, ni siquiera son pensados. Los mundos no cantorianos. Y son igualmente importantes e igualmente ricos que el mundo cantoriano. Básicamente, si tenemos aquí el continuo, problema fundamental de Cantor, entender el continuo a través de entonces su construcción de los números reales, pregunta acerca del cardinal del continuo. Entonces, una de las primeras lecturas fundamentales en los años 1970 es construir el continuo como el completamiento de los racionales. Y lo que están haciendo aquí, si lo escribo de una manera muy sintética, es un desglose analítico. Un desglose analítico importante, en el cual el objeto es estudiado a partir de ciertas diferencias y luego se integran esas diferencias. Las diferencias y se integran las diferencias al añadir todos los límites posibles. Entonces, si lo escribo de la manera más compacta y sintética posible, esto es una especie de integral de diferenciales. Esta construcción cantoriana. Pero también el mismo Cantor, y eso lo mencionamos en una de las sesiones pasadas, propone una caracterización muy bella, una caracterización que podríamos llamar plenamente sintética, que es una caracterización del conjunto de los reales como un conjunto perfecto y denso por doquier. Perfección más densidad. Perfección, que el conjunto es igual a su derivada, ¿no? Que contiene todos sus límites ya. Y esto lo podríamos llamar como en contraparte con la construcción de arriba, es una suerte de composición sintética. Se estudia el concepto del continuo a través de sus propiedades sintéticas con respecto al medio ambiente. Y es entonces como la inversión. Después de haber construido el continuo integralmente, se le buscan de alguna manera sus diferencias con el entorno y se le trata de caracterizar a través de sus diferencias con el entorno, y esas diferencias son la perfección y la densidad por doquier. De una manera extremadamente simbólica y sintética. Y el problema fundamental, el problema del tamaño. No puede haber una pregunta más sencilla y una respuesta más difícil. El problema del tamaño lleva a un montón de cosas, al buen orden, al axioma de elección, a la hipótesis del continuo. A la hipótesis del continuo C igual a Aleph1. Esa es la hipótesis. Eso es todo un camino gigante que abre un montón de posibilidades, como hemos visto. Y mencionaremos entonces la próxima vez que esta hipótesis del continuo puede ser validada o falsada dependiendo de las propiedades que tenga el universo de conjuntos. Entonces, hay una lucha interesante entre el mundo cantoriano y los mundos no cantorianos. Los mundos no cantorianos se pueden ver todos como procesos de inversión.
El más importante inicial es el intuicionismo. El intuicionismo, que es una especie de inversión de esta compleción que está acá. Inversión de este proceso. Este proceso es, a partir de cortes, saturar los cortes y llegar al continuo. La inversión de ese proceso es, a partir del continuo, cortar y llegar a los racionales. Es una inversión de ese proceso de corte y saturación. Otro muy bello posterior, entonces esto es, como saben, ese inicio del siglo XX con Brouwer, el análisis no estándar. Ya esto es mediados del siglo XX con Robinson, que es una extensión entonces, una extensión de la recta real, extensión de la recta real, en la cual ponen puntos en el infinito, gracias al teorema de compacidad, se pueden poner puntos en el infinito, se pueden multiplicar luego esos puntos en el infinito, se pueden tomar sus inversos, y con esos inversos aparecen mónadas infinitesimales alrededor de cero. Mónadas infinitesimales. Lo que se está haciendo aquí entonces es una inversión multiplicativa. Inversión multiplicativa de los puntos en el infinito. Algo así, de este estilo. Y otro tipo de construcciones alternativas importantes, el persianismo. El persianismo. Y que pues ha adquirido gracias a Francisco Vargas una perfección técnica grande. Ya en este momento Vargas está construyendo cálculo infinitesimal sobre el continuo persiano con cosas muy bellas. Lo que hace aquí entonces es otra extensión importante. Una extensión importante a partir de un modelo de la recta real, toma una fibra que sea una recta real y luego sobre esa fibra de la recta real toma una fibra que sea una recta real y procede de esa manera sobre todos los ordinales. Sí, etcétera. Y luego lo que hace entonces es crecer, hace crecer este árbol indefinidamente sobre todos los ordinales y luego invierte la relación de pertenencia. Más una inversión de la relación de orden. Introduce una nueva relación que es el inverso de la relación de pertenencia y con eso asegura que todo pedazo siempre es similar al todo y que no existen puntos dentro de este continuo cartesiano. Por ahora quería señalar simplemente que aparecen procesos de inversión en cada momento y esos procesos de inversión pues tienen que ver entonces con abrir nuevas puertas para el entendimiento del continuo. Inversiones por todos lados. Esos mundos entonces no cantorianos son extremadamente interesantes e importantes de estudiar. Volvamos un momentito entonces a nuestra página de hoy. Entonces, a izquierda tienen la recepción, digamos, que podríamos llamar la recepción estándar de la obra cantoriana, a partir de la noción de conjunto. Conjuntos. Los conjuntos están ahí por doquier apareciendo. Ahora bien, yo he señalado varias veces que detrás de la noción de conjunto, en el fondo, detrás y de manera importante, está la noción de variedad. Quiero hacer esto explícito con la continuación de mi tablero para hoy. Este me parece un punto importante que no se ha dicho en general en la historia de las matemáticas. Los fondos escondidos.
Y aquí entonces me refiero al diagrama que acabamos de ver en página 67. Diagrama de la página 67. Entonces quiero hablar un momentito de los fondos escondidos detrás de estos diagramas que acabamos de este diagrama que acaba de aparecer. Aparecieron en un cierto momento de Dedekind, Hilbert, Zermelo, Hausdorff, etcétera. Pongamos Schoenflies. Y miremos lo que quiero llamar aquí los fondos escondidos detrás de esto. Esto es como una especie de isla de recepción. La isla de recepción normal o estándar, si le ponemos nombre a eso. Recepción estándar o normal en el sentido de Kuhn, ¿no? Ciencia normal, la ciencia normalizada a partir de la recepción de la recepción cantoriana. Todo esto es ligado especialmente a la noción de conjunto. Pero entonces el argumento que quiero que quede explícito es que escondido detrás de la noción de conjunto, el conjunto es como una especie de abstracción de algo mucho más importante que los conjuntos en sí mismos. La noción fundamental sobre la cual hemos insistido varias veces es la noción de variedad. Este es el fondo real. Este es el fondo realmente importante de la matemática. Las colecciones de variedades. Los conjuntos no son más que un pálido duende, podríamos decir. Un pálido duende, utilizando las palabras de Robert Musil, cuando Musil hablaba de las matemáticas. Estos son pálidos duendes de algo mucho más profundo que son las variedades. ¿Y las variedades dónde aparecen? Pues las variedades aparecen justamente donde están los grandes maestros. Riemann. Las variedades complejas y diferenciales. Efecto sobre la matemática de las variedades complejas y diferenciales infinitamente más potente que la teoría de conjuntos, sin comparación alguna. Ahora, curiosamente, efecto sobre la filosofía de las matemáticas es algo completamente distinto. El efecto sobre las matemáticas de la obra de Riemann es incalculable. El efecto en la filosofía de las matemáticas de la obra de Riemann es casi infinitesimal. Es un absurdo, es uno de los grandes absurdos de la filosofía de la matemática. Riemann está en cambio directamente impulsando a Schoenflies, porque por aquí por debajo aparece en un cierto momento Klein. Schoenflies es alumno directo de Klein y Klein es alumno directo de Riemann. Aquí hay una conexión muy fuerte, pero Riemann también, gran influencia sobre Dedekind. Ahora, Dedekind, lo mencionábamos, Dedekind es directamente un gran algebrista, influencia gigantesca de Galois, donde lo fundamental son las variedades algebraicas. Variedades algebraicas.
gran influencia de Galois sobre Dedekind y sobre Hilbert, por supuesto, también directamente. Los primeros trabajos de Hilbert fueron en teoría de números también. Aparecen poco a poco los maestros importantes, Riemann, Galois, y sabemos que el otro gran maestro importante es Poincaré. Las variedades topológicas. Influencia importante y muy fuerte sobre Hausdorff con la emergencia de la topología. Entonces, lo que quiero hacer con este diagramita es hacer resaltar este hecho fundamental de que detrás de la emergencia estándar de la teoría de conjuntos hay unas raíces mucho más profundas, que son las raíces de variedades en distintos campos de la matemática y cómo ellas de alguna manera están sosteniendo toda esta isla. Esta es una isla, digamos, en un cierto sentido superficial, mientras que aquí hay un fondo profundo, un mar profundo. Y si queremos de alguna manera utilizar las imágenes de Deleuze, aquí hay una zona oceánica profunda. Y estos son, digamos, las olas superficiales. Eso es una lectura que creo es justa y que poco se hace en matemáticas. Y muy poco se hace en la historia de las matemáticas y directamente no se hace en la filosofía de la matemática. La filosofía de la matemática ignora por completo esta situación, excepto en casos muy particulares. Hay ejemplos de grandes filósofos de la matemática en los cuales estos personajes son principales. Por ejemplo, Lotman, Albert Lotman, personajes fundamentales para Lotman, así como Hilbert también, así como tiene una visión mucho más amplia. Pero hagan ustedes un barrido de la filosofía analítica de las matemáticas y si encuentran a Riemann y Galois, es un milagro. Poincaré a veces aparece, pero no por el estudio de las variedades topológicas, sino por otras razones distintas. Eso es lo que llamaría entonces los fondos escondidos. Los fondos escondidos de esa recepción cantoriana. Donde en el fondo también volvemos a la idea inicial de Cantor, ¿no? Cantor, como vimos a lo largo de los artículos y textos iniciales de Cantor, lo que era fundamental al comienzo durante muchos años era la noción de variedad. Y el Mengen aparece solo una vez, de vez en cuando aparece al final en algunos de los artículos. Pero la noción de variedad proveniente de Riemann era la que Cantor manejaba permanentemente. Entonces este es un punto que creo importante de resaltar. Hay unos fondos escondidos detrás de la recepción normal y esos fondos escondidos son los que realmente impulsan el desarrollo de la matemática. Y si queremos reflexionar sobre la matemática y no reflexionar sobre un invento, digamos, de los receptores posteriores lingüísticos de fragmentos de la matemática llamados filósofos analíticos, si queremos reflexionar sobre la matemática, pues hay que volver de verdad a la matemática, a estos fondos escondidos, de los cuales esta isla no es más que un fragmento pequeño. Entonces, detrás de esto hay una noción que quisiera utilizar y manejar metafóricamente, que es la noción que entonces esto de alguna manera es un fragmento de tierra. Ese fragmento de tierra tiene un mar profundo que la sostiene de alguna manera y ese mar profundo está formado por grandes erupciones. La erupción riemanniana, la erupción galossiana, la erupción de Poincaré, etc. De alguna manera hay como unos volcanes profundos que están determinando la construcción de estos fragmentos. Eso lo dibujé con
con la siguiente página, muy metafórica, pero que creo razonable. Volver a la noción de vulcanismo. Este es un diagrama de Kircher que hemos manejado varias veces a lo largo de los seminarios, en particular en este seminario Kircher ha aparecido algunas veces también. Hay un texto increíble de Kircher que se llama El mundo subterráneo, en el cual él hace como una especie de estudio sistemático del vulcanismo, los distintos volcanes a lo largo del globo. Ahí están los distintos lugares donde aparecen, por ejemplo, aquí aparece cerca de Perú, aparece el Chimborazo, aquí aparecen todos los distintos volcanes de la cordillera andina. Luego hay volcanes totalmente inventados, como este volcán en la mitad del Amazonas, etc. Entonces, si uno quisiera utilizar la noción de volcán para aplicarlo a Cantor, pensando rápidamente el ejercicio, creo que es fácil hacerlo. En Cantor está bastante claro cómo funciona el volcán, lo que podríamos llamar aquí la eruptividad cantoriana. La tronera y el cono del volcán son de alguna manera el corazón, la estructura central del universo cantoriano. Es por tanto el buen orden. La piroclastia, todos estos grandes fuegos artificiales, son los recubrimientos del entorno, que aparecen muy bellamente expresados ahí en la vista rusa del Kilauea o en los dibujos del doctor Atler del Paricutín, etc. Esas piroclastias o grandes fuegos artificiales corresponden a recubrir de alguna manera aérea el entorno del universo de conjuntos. Ese recubrimiento se puede lograr con los Alex, gracias al teorema del buen orden. ¿Y qué es lo que queda después de las grandes explosiones? Pues los distintos estratos. Podríamos pensarlos como los estratos ordinales. Son los testigos que quedan después de la erupción. Entonces, jugando un poquito con la metáfora, el buen orden, los Alex y los ordinales aparecen de manera bastante natural en la erupción de un volcán. Y de una manera un poco juguetona y metafórica, podríamos ver entonces el corazón de nuestro seminario, los dos grandes recursos de trabajo en ordinales infinitos, transfinitos, la inducción y la recursión, como ese proceso de vulcanismo evolutivo. Quiero precisar un poquito esta metáfora inusual. La metáfora por ahora parece natural, pero parece un poquito salameana. Quitémosle el adjetivo salameana y tratemos de convertirlo en algo aún más natural, que ya no dependa realmente de mi lectura. Y déjenme entonces, en ese sentido, terminar mi diagrama para hoy, donde de alguna manera queremos hacer aparecer los volcanes junto a la idea original inicial de este seminario, que es que finalmente todo estaba en Melville, la idea de Deleuze. Entonces, el mar y el volcán. El mar y el volcán. El mar es incitación a Melville. Moby Dick. Nuestro eterno y recurrente Moby Dick. El volcán, en cambio, es una lectura distinta, la lectura de otra de mis novelas favoritas, Malcolm Lowry, Bajo el volcán. Yo creo que sin exagerar, puedo decir que estas dos son dos de mis grandes novelas, las novelas que me han acompañado toda la vida desde adolescente
y que siempre las he visto por ahí resurgir de maneras bastante distintas y sorprendentes. Creo poder decir, sin estar demasiado equivocado, que he aprendido más matemáticas en Moby Dick y en Bajo el Volcán que en centenares de cálculos que he hecho a lo largo de mi vida. Moby Dick, Bajo el Volcán. Metamos estas cosas juntas. Volvamos al inicio de nuestro seminario. Tenemos la zona oceánica de Deleuze. La zona oceánica, sobre la cual tenemos las líneas balleneras fundamentales, que son las que van acordonando nuestro entendimiento del mundo y que en el caso particular del universo cantoriano es la aparición de los sales que van cubriendo todo el universo, y si cubren todo el universo es que entonces tenemos buen orden. Entonces el buen orden aparece como el cubrimiento del universo gracias a las líneas balleneras, y eso es el axioma de elección. Y dicho de una manera, de nuevo, bastante metafórica y simbólica, nuestra ballena, la ballena movidickiana, en el fondo, siempre ha sido un símbolo del infinito. Es una pequeña variación topológica del dibujito de la ballena, nos da el simbolito de la infinitud. Esto es una pequeña casualidad, pero que cubre una enorme profundidad. El entendimiento de esa ballena es entender de alguna manera lo que está pasando por debajo de ella, en este océano, en esta zona oceánica fundamental. Y cómo funciona el crecimiento de la Tierra a partir de las zonas oceánicas, pues resulta a partir de un fondo. Hay un fondo oceánico. Hay un fondo oceánico fundamental. Y en ese fondo oceánico hay grandes movimientos de tierra, en particular hay volcanes fundamentales. Volcanes en el fondo marino. Esos volcanes están permanentemente erupcionando. Y tenemos entonces una suerte de eruptividad, que es el corazón de todo lo que hemos hecho en este seminario, la transfinitud. A partir de esa erupción, lo que tenemos entonces es esta piroclastia que va dejando entonces todas sus distintas trazas, que son sus fuegos artificiales convertidos en lava dentro del mar, que es entonces la escala de todos estos estratos en el fondo marino, y esa es la escala de todos los estratos, representa de alguna manera la metáfora de la colección de los ordinales, es decir, de lo que habíamos llamado en un cierto momento el interior del afuera. El interior del afuera es nuestro operador de Foucault. El operador de Foucault aparece entonces aquí en esta gran piroclastia, esta eruptividad que hay aquí, y que tiene que ver con lo que hoy señalábamos como algo particularmente importante, el borde de la contradicción. Cuando esto va a cubrir todo, estamos en el borde de la contradicción.
Ese borde de la contradicción sería toda la piroclastia, todos los sales. Y uno de los grandes argumentos cantorianos es que una vez uno está en el borde de la contradicción, tiene el buen orden. Entonces aquí hay correlaciones fuertes e importantes entre lo que sería el entendimiento de la zona oceánica a través de la piroclastia interna en el fondo marino, que es el borde de la contradicción, con todos los sales, y eso estaría producido entonces por un volcán metafórico, que sería este que están viviendo en el fondo marino. Y así podrían coligarse la transfinitud con estas dos grandes ideas del mar y el volcán y con nuestras intuiciones iniciales. Trabajar con Deleuze, trabajar con Foucault, en el interior de la fuera, en la zona oceánica, ir a hacer apareciendo los símbolos esenciales que capturen este mundo y entender cómo se correlaciona un fondo eruptivo esencialmente volcánico y por lo tanto destructivo, por lo tanto contradictorio, con sus reflejos en la superficie, que es el buen orden. Este sería la gran intuición cantoriana, expresada a través de un dibujito. Ahí entonces resumiría con este último dibujo buena parte de los temas esenciales una vez más, mezclando a su vez las intuiciones literarias profundas con ciertas intuiciones filosóficas importantes, Deleuze y Foucault, junto con los teoremas técnicos importantes, el hecho de que el entendimiento de todos los sales lleve casi al buen orden, y ese casi, de hecho lo debería poner aquí explícito, ese casi aquí explícito, se podría dar este paso, se puede dar exactamente cuando tengamos inducción transfinita. Entonces, si tenemos inducción transfinita, podemos pasar de la piroclastia a las líneas balleneras. Este es el punto que está aquí marcado. Inducción transfinita. Y tendríamos más o menos todo coligado en este pequeño diagrama simbólico. Bueno, por aquí, por si tienen entonces comentarios o preguntas, bienvenidas. Este cuadrantico puede ser entonces una especie de síntesis conceptual de la riqueza metafórica de la matemática, y este en cambio es un diagrama que considero particularmente importante para la historia de la matemática y para la filosofía de la matemática. El hacer visibles las erupciones profundas más allá de la simple recepción estándar. Muy bien, entonces si tienen alguna pregunta o comentario, bienvenido.
por ahora no oigo nada. En el chat pueden también preguntar si es el caso. No, creo que no hay nada todavía, no. Entonces, a ustedes si desean preguntar o comentar. Bueno, pues si no es más, Lara, Edwin Lara. Sí, Edwin, siga. No le estoy oyendo, no sé si es problema mío de usted o de todos. Edwin. Edwin, no le oigo. Ah, no, sí, efectivamente no tiene su micrófono prendido, Edwin, por favor. Sí, correcto, perdón, me había equivocado. Sí, buenas tardes, profesor Hola. Salamea y asistentes. Sí, tengo una pregunta de tipo histórico, ya que este finalmente es un seminario también que tiene que ver con historia de la matemática. Y de alguna manera se ancla al primer cuadrante que el profesor hizo, que es con respecto al Grundlagen. Hay algo interesante, pues que veo aquí que el Grundlagen, es decir, los trabajos titulados con Grundlagen son de la escuela alemana del siglo XIX, ¿no? Hilbert. eh, Sí, le perdimos, Edwin. No le estamos oyendo, Edwin. Por alguna razón perdimos su voz, Edwin. Vuelva a intentarlo. sí, señor, voy a Ok, ver. no, ya lo volvimos a... Ok, Listo, entonces, ahora sí estamos mejor. sí, ya le oímos. Ok, bien, listo. Entonces, No, pero después del entonces muere. Queda en el vacío la voz. Edwin, no le estamos oyendo. Y por lo pronto, antes de que vuelva usted a coger el micrófono, pues sí, efectivamente, por el inicio ya simplemente de su comentario, ya veo hacia dónde va en parte la pregunta. Efectivamente, palabra Grundlagen más tipo siglo XIX, Riemann, Cantor, el primer Hilbert. Palabra Grundzüge más tipo siglo XX, el segundo Hilbert y Hauser. Efectivamente hay un cambio conceptual importante entre los dos, entre el salto del Lagen al Züge, el salto de la búsqueda de un sitio a una base. Pues, no sé si eso era lo que quería comentar Edwin. Se nos fue. Edwin se nos fue, de pronto esperemos un momentico que vuelva, pero mientras tanto para los demás, siguiendo sobre esa línea que abriría Edwin, efectivamente el salto de terminología podría corresponder a un salto cronológico importante desde el punto de vista del entendimiento de las matemáticas. Esa es una hipótesis que hago ahí a través de las lecturas, pero eso no lo tengo claro ni sé si alguien lo ha escrito. ¿Alguna otra pregunta de los demás? No, no oigo más Yo preguntas. una pregunta Sí, Lorena, dime. así muy vaga, pero también concentrada sobre el primer cuadro. Eh, ¿Se podría oponer a la idea de crecimiento recursivo Hilbert
a un crecimiento de tipo iterativo para el continuo PERS o no. Pues sí es cierto que en ambos casos, tanto en la recursión como en lo que Gödel llamará la definibilidad posteriormente, como en la iteración que utiliza Vargas para construir el continuo persiano, en los tres niveles hay iteraciones, es decir, hay repeticiones. Ahora bien, me parece que son un poco distintas en su carácter también, sobre todo porque la construcción persiana o vargasiana, como queramos llamarla, es una construcción que ya recorre toda la colección de los ordinales, es decir, es muy grande, es un gigante aquí, en esta construcción. Esta extensión recorre todos los ordinales, mientras que las construcciones gilbertianas solo recorren lo enumerable. Entonces es bastante diferente desde ese punto de vista digamos, del tamaño del rango semántico, del rango de los modelos sobre los cuales estés trabajando. Pero sí hay una idea fundamental de iteración, sí. Solo que la iteración a nivel Hilbert tiende a ser enumerable y a nivel Peirce o Vargas es ordinal infinitaria, sobre todo los ordinales, clase propia. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta o comentarios? Bueno, entonces creo que terminamos aquí por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en la continuación de la recepción siglo XX, sobre todo entonces la parte más importante como Gödel lee a Cantor. Hasta la próxima.